Buenos días a todos los que habéis entrado. Hoy vamos a hablar de protocolos de anestesia, principalmente en perros y gatos, ¿de acuerdo? No vamos a profundizar muchísimo en el tema. Simplemente quiero que conozcáis el instrumental, la metodología y algunos de los medicamentos. Para profundizar, sobre todo en la parte de medicamentos, tenéis la documentación anexa que os he dejado para que descarguéis. Y bueno, luego los que veáis el vídeo a posteriori me la podéis solicitar o intentaré colgarla como material complementario en el campus, ¿de acuerdo? Pues muy bien, vamos a comentar. ¿Dónde estoy que me pierdo? ¿Qué es la anestesia? ¿Vale? Pues es un acto médico controlado, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que no lo puede hacer cualquier persona. En el que se utilizan fármacos para bloquear o a través de fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente en todo o parte de su cuerpo con o sin compromiso de conciencia. ¿Vale? Esto es una definición que va a englobar todos los tipos de anestesia que vamos a comentar ahora, ¿vale? En las siguientes diapositivas. Ahí os he puesto un pequeño detalle que es no confundir con la sedación. En la sedación lo que se busca es la parte complementaria. Es decir, lo que buscamos directamente es disminuir el nivel de conciencia para que pueda ir acompañado o no de analgesia o relajación para poder trabajar con el paciente. ¿De acuerdo? Una cosa es la anestesia, que buscamos eliminar el dolor y la sensibilidad, que puede ir o no con conciencia o sin conciencia. Y la sedación lo que buscamos es que el paciente no se entere mucho de lo que estamos haciendo con él, ¿vale? Y que podemos acompañar con o sin analgesia. Al final es lo mismo, visto de dos puntos de vista distintos, en función de cuál queremos que sea nuestro objetivo principal, ¿de acuerdo? La anestesia local también tiene que suministrar, sí. ¿Vale? A ver, quiero decir, hacer un pinchazo intramuscular para hacer una anestesia local, tú la puedes hacer como auxiliar en la clínica, ¿vale? Pero la preparación y la orden te tiene que ir dada por un veterinario. ¿De acuerdo? Y no, anestesia local no es sedación. Anestesia local es anestesia local. Sedación es buscar la pérdida de conciencia, en mayor o menor grado. Anestesiar es buscar la pérdida de dolor y de sensibilidad, ¿de acuerdo? Crear una analgesia, ¿vale? Luego en sedación podemos buscar que además tenga una anestesia y luego en anestesia podemos buscar que además tenga una sedación. ¿De acuerdo? Sandra, ¿te ha quedado claro? Voy continuando, ¿eh? Vale, perfecto. Si no, lo repetiré las veces que haga falta. Entonces, tipos de anestesia. ¿De acuerdo? Vamos a centrarnos con la anestesia. Local, regional y general. La local, lo que buscamos principalmente es en un punto concreto eliminar el dolor y la sensibilidad, ¿vale? Buscamos una analgesia directa, ¿vale? Incluso esto pues puede ser porque vamos a realizar una intervención justo en esa zona o tenemos un problema grave que tenemos que eliminar en esa zona, etcétera. Regional. ¿Cuándo lo denominamos regional? Pues cuando afecta a una región concreta, por ejemplo, una extremidad posterior completa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de introducir el anestésico alrededor de la zona, pinchar alrededor de la zona, intervenir, vamos a pincharlo cerca del nervio o de los pares que salgan de la médula hacia esa zona, ¿vale? Entonces, el anestésico, el fármaco va a actuar directamente sobre ese nervio y todo lo que vaya hacia abajo va a quedar anestesiado, en este caso con una analgesia, y vamos a tener una eliminación de reflejos que van a ir a través de los nervios motores y una relajación muscular, porque hemos actuado a nivel nervioso, pero solo local.
¿vale? Solo, pues por ejemplo, si estamos, como os digo, en el miembro pelviano izquierdo, pues cogemos nervios motores de esa zona, o podemos ir subir más arriba hasta, si queremos que sean los dos, cerca de la médula. Inyectamos el fármaco y todo lo que esté inervado por esos nervios, tanto motores como de sensibilidad, va a quedar inhibido, ¿vale? Y la general, bueno, voy a poner un ejemplo de la regional para que os quede muy claro. En la general tendríamos jolín, ahora se me ha ido de la cabeza. La anestesia epidural, ¿de acuerdo? La anestesia epidural, que como su nombre indica, se coloca encima de las membranas cercanas a la médula ósea, perdonadme, a la médula espinal, y a partir de esa zona hacia abajo todo va a quedar anestesiado, ¿de acuerdo? Eso sería un ejemplo de anestesia regional. Mientras que una anestesia general lo que busca es la denominada tríada anestésica, que busca una analgesia general de todo el cuerpo, una eliminación de reflejos y relajación muscular y además la pérdida de conciencia, ¿de acuerdo? Vamos a deprimir el sistema nervioso central, una sedación, ¿vale? Que es lo que interviene aquí, ¿vale? Por eso quiero que sepáis que ambos conceptos son diferentes, pero van muy juntos de la mano. Pues vamos a centrarnos un poquito en la anestesia general, ¿de acuerdo? Que es de lo que trata esta clase. ¿Cómo debe ser una anestesia general? Pues lo primero de todo tiene que ser reversible. Es decir, que los fármacos que yo administre al animal, para que éste tenga una analgesia, una relajación y una pérdida de conciencia, sea capaz de revertirlo, ¿vale? Y el animal vuelva a su estado normal. Si no fuera capaz de revertirlo, lo que tendría sería una eutanasia, ¿vale? Tenemos que intentar evitar los planos muy profundos. Los planos anestésicos se van midiendo en función de la pérdida de diferentes características del animal, reflejos motores, dolor, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que tener siempre es el sistema nervioso autónomo sin inhibir, ¿vale? Es decir, el sistema nervioso autónomo va a manejar respiración, el latido cardíaco, etcétera. Eso no tenemos que llegar a deprimir esa parte porque si no, como os digo, estaríamos en una eutanasia. ¿Qué fármacos y cuántos fármacos tenemos que utilizar en una anestesia general? Bueno, pues aquellos que sean necesarios por tipo y cantidad para que sean lo más equilibrados posibles. Hay fármacos que se sinergian unos con otros y nos van a permitir utilizar menores cantidades de los mismos, ¿vale? En farmacología, ya sabéis, el teorema de que cualquier cosa puede ser medicamento o tóxico en función de la dosis. Bueno, pues cuantas menos dosis utilicemos, menos riesgo tendremos y menos efectos adversos vamos a tener en el animal, ¿de acuerdo? Entonces, si encontramos estas sinergias de manera que podamos utilizar menor cantidad de fármacos, mejor va a ser la recuperación posterior del animal. ¿Claro hasta aquí todo? Veo que no me estáis preguntando, hay muchas cosas. No sé si es porque estamos ya en Navidades. Vale, perfecto. Pues vamos a continuar. Vale. ¿Qué tipos de anestesias generales vamos a trabajar en la clínica? Cada una de ellas va a tener sus ventajas, va a tener sus inconvenientes, las vamos a ir viendo una a una. Básicamente son dos, ¿vale? La tercera es una mezcla de ambas. Vamos a tener la anestesia inhalatoria, donde el anestésico principal va a estar a través ya lo diré, de gases que van a ser absorbidos a través del sistema respiratorio. La intravenosa total, donde todos los medicamentos van a estar a través de una vía. Y la anestesia intravenosa parcial, que es un poco la mezcla de las dos anteriores. Vamos a ir viéndolas una a una. Si quiere pasar esto. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Pues como os decía, una anestesia inhalatoria es aquella que utiliza agentes inhalatorios para producir la anestesia. ¿Qué ocurre? Que estos agentes inhalatorios no
tienen características analgésicas, ¿de acuerdo? Sí que vamos a tener una pérdida de conciencia, pero no vamos a tener una pérdida del dolor. Todo lo que le hiciéramos al animal le dolería. Entonces hay que combinarlo con analgésicos, ya sean del tipo opioides, opiáceos o AINES, que son analgésicos no esteroideos, ¿vale? Y sí, solo duermen los inhalatorios, ¿de acuerdo? ¿Qué ventajas y desventajas tenemos con este tipo de anestesia inhalatoria? Bueno, la principal ventaja y por lo que más se utiliza y cada vez está más en uso en todas las clínicas es que estás asegurando la respiración del animal. A través de la intubación, casi todos habréis visto algún tubo de intubación, ¿verdad? Vamos a estar asegurando la ventilación y el oxígeno. Vamos a estar nosotros, a través de la máquina de gases, vamos a estar proporcionando la concentración de oxígeno adecuada, con lo cual nos vamos a despreocupar un poco en ese aspecto de que el animal respire o no respire, ¿vale? Vamos a estar proporcionando el oxígeno necesario. Disculpad, vamos a quitar la rana. Y además, controlando de una manera muy sencilla la cantidad de gas, que luego explicaremos cómo se distribuye, cómo se absorbe estos agentes inhalatorios a través de una simple llave, vamos a modificar de una manera rápida y precisa el plano anestésico, ¿vale? Como os decía antes, no queríamos que el animal entre en planos muy profundos, no queremos deprimir el sistema nervioso autónomo y de una manera muy sencilla, si os fijáis en esta imagen que tenéis aquí, esto es un aparato de gases, ¿vale? Fijaos aquí tenemos la presión de oxígeno que le estamos proporcionando al animal, que estamos aproximadamente ahora en 1,2 kilos de presión de oxígeno. No estamos dándole óxido nitroso, veis que está abajo, está en el cero, está la llave cerrada. Esto es el distribuidor de isoflorano. Cada gas que utilicemos va a tener un distribuidor propio. Y esto que tenéis aquí, no sé si llegáis a ver, voy a ver si lo puedo ampliar. No me deja ampliarlo. Esto que veis aquí es una especie de llave, ¿vale? Es un regulador, va medido, es bastante preciso de manejar. Nos permite darle... Perdón, que pensaba que lo había quitado, disculpadme, ¿eh? Que a veces me hace un poco la puñeta. Ya está. Esto es un medidor que nos permite de una manera muy sencillita, simplemente girando, estás ahí encima del animal, con la mano le das, administrar más o menos agente inhalatorio. De esta manera vas controlando los planos. ¿Qué desventajas tiene? Que tenemos que tener el aparato de gases, ¿vale? Que tiene un cierto coste y tenemos que saber usarlo, ¿de acuerdo? Esto último no sería el mayor problema, pero sí el coste económico. Lo que ocurre es que si al final haces bastantes cirugías a lo largo del año, sí que es muy interesante disponer de este aparato que además te va a permitir trabajar con todo tipo de animales. Vas a poder trabajar con exóticos, vas a poder trabajar con animales muy pequeños, vas a poder trabajar con animales muy grandes, ¿vale? Esto a través de las máscaras de anestesia. Rápidamente, si vemos que el animal tiene un problema o nos estamos pasando, cierras el gas y son segundos hasta que empieza a volver en sí, ¿de acuerdo? Es bastante seguro. Vale, como os decía, incluso recordad que os decía que esto nos está asegurando la ventilación del oxígeno. Podemos utilizar otro tipo de anestesia que no sea con el isoflorano. Podemos utilizar el aparato para asegurarnos la ventilación, ¿vale? Que esto sería un poquito esta anestesia que os comentaba antes, a ver si esto vuelve hacia atrás, de intravenosa parcial, donde podríamos estar asegurando, o la intravenosa total incluso, podríamos estar asegurándonos la ventilación con el aparato de gases, ¿vale? Utilizando solo la parte del oxígeno. Se llama máquina de gases. Máquina de gases de anestesia, ¿vale? Hay de muchas maneras, de muchas marcas, más modernas, menos modernas, ¿vale? Esta es bastante sencillita, pero es que para una clínica de cirugías estándar no hace falta. Esto
una OHT, lo haces con estos, vamos, sin ningún problema. ¿Que cómo se mezcla el gas con los analgésicos? Si se mezcla en el aparato o hay que suministrarlos por otros medios. No. El aparato de gases solo va a proporcionarnos el agente inhalatorio, ¿vale? Los analgésicos los vamos a inyectar, ¿vale? Con la premedicación, ¿vale? Que es lo que luego veremos un poquito más adelante y que, a ver, si queréis, darme un segundito, porque os voy a abrir el... Voy a pausar esto. Dame un segundito que os abro uno de los PDFs que os he pasado para que lo veáis. Creo que es este. No, justo ese no es. Vale. A ver si tiene bien abrirse. Ya está. Vale. Lo tengo abierto. Vale, a ver si lo veis. Sí, este es un documento de los que os he pasado, ¿vale? A ver si puedo quitar esto en el medio. Perfecto. Nosotros estamos en esta parte de... Uy, aquí. Os estoy explicando esta parte de aquí. No me deja, no tengo yo herramientas, voy a utilizarlas de aquí. ¿Vale? Estamos aquí, ¿vale? Esto es una anestesia inhalatoria. El animal está intubado, está recibiendo el oxígeno y está recibiendo el agente inhalatorio que lo mantiene anestesiado, ¿vale? Pero fijaros todo lo que tenemos hacia arriba, ¿vale? Aquí tenemos una premedicación, tenemos una inducción de anestesia, luego lo comentaré un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos otro tipo de medicamentos y todo esto es inyectado, ¿de acuerdo? Fijaros aquí, intravenoso, ¿vale? Intramuscular, ¿vale? Entonces, todo el resto de medicamentos no van a ser inhalatorios, sino que van a ser inyectados, ¿vale? Ana, con esta anestesia pierdes la conciencia. ¿Qué diferencia hay con la sedación? Bueno, la diferencia con sedación es lo que os comentaba al principio. Es el fin primordial que quieras buscar, ¿vale? Nosotros queremos que el animal esté o principalmente con analgesia y pérdida de reflejos, o queremos que el animal esté sedado para poder trabajar con él, ¿vale? Normalmente cuando tú vas a hacer una cirugía hablamos de anestesia, no hablamos de sedación, ¿vale? Cuando sedas un animal que a lo mejor puede que no te interese ni siquiera tener analgesia porque quieres hacerle una extracción pues de una espiga en la nariz, de una espiga en la oreja, ¿vale? Ahí simplemente das el sedante. Ahí no hablas de anestesia. En anestesia general, lo que hemos hablado es la triada anestésica. Queremos que esté analgesiado, que no tenga reflejos y que haya perdido la conciencia, ¿vale? Si hablamos de anestesia local o regional, ahí estamos hablando que no nos interesa la pérdida de conciencia. Pero como os decía al principio, es que están muy, muy, muy relacionados los términos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Te ha quedado claro? Vale. Me preguntaba Cristina, si no utilizamos anestesia inhalatoria, ¿también hay que premedicar? Sí, también hay que premedicar. Ahora lo veremos. Ahora veremos. De hecho, un uso habitual de la anestesia, de la sedación, en el cual no tenemos que realmente manipular al animal, puede ser hacer una radiografía, ¿de acuerdo? Hacemos una sedación leve en la que el animal ni siquiera no pierda la conciencia del todo, sino que quede, como dicen por aquí alguna compañera, empanado, ¿de acuerdo? Que se quede tranquilo, que se quede relajado para que podamos manipularlo. Esto además va a permitir que no sufra estrés el animal ni que se pueda hacer daño en la manipulación. Vamos a continuar. Iremos viendo todo esto más adelante poco a poco. A ver. Vale, estamos todos en el PowerPoint. Correcto.
Pues en la anestesia, otra cosa muy importante. Bueno, me estoy adelantando, vamos a continuar. ¿Qué agentes inhalatorios tenemos? Bueno, pues tenemos el óxido nitroso, el xenón, que no se utilizan en veterinaria, y los que utilizamos sí que son compuestos orgánicos de carbono, hidrógeno y oxígeno, como el isoflurano, el sevoflurano y el alotano. El alotano está en desuso, es principalmente porque es un poquito más caro, ¿vale? Casi todo el mundo utiliza ahora mismo isoflurano. En la documentación que os he pasado tenéis comentarios, estudios y particularidades de cada gas que os pueden ser interesantes. Son agentes halogenados no inflamables, ¿de acuerdo? Líquidos a temperatura ambiente y gas a 60 grados. Esto también es general, ¿de acuerdo? Fíjate, aquí he nombrado a 3. Cada uno tiene su punto de ebullición, por decirlo de una manera, de paso a gas a una temperatura diferente. ¿De acuerdo? Por eso que cada agente tiene su vaporizador específico. Aquí os enseñaba este, ¿vale? Que ya veis que va nombrado, pone isoflo, porque es de isoflorano, y no es el mismo vaporizador, no trabaja con las mismas presiones ni con la misma temperatura que el de sevoflurano, ¿vale? Entonces, depende del agente que utilicemos, tendremos que tener un vaporizador u otro. La solubilidad, bueno, cuanto menos soluble sea el agente inhalatorio, mayor será la velocidad de efecto, ¿de acuerdo? Soluble es el paso a sangre. No nos interesa que esté por ahí circulando mucho tiempo. Nos interesa que sea rápido, ¿de acuerdo? Ahora hablaremos un poquito del CAM. Que el CAM es la concentración alveolar mínima, ¿vale? Que es la cantidad de agente inhalatorio que tiene que haber en los alveolos para producir la anestesia. Esto es variable. Ahora veremos de qué depende. Y lo que os pongo ahí, es necesario monitorizar continuamente y la cantidad administrada que tiene que ser individualizada a cada animal. ¿Cómo se hace esto? Pues muy bien, aquí tenemos la otra parte del aparato de gases, ¿vale? Este monitor estamos monitorizando muchas cosas, ¿vale? Estamos cantidad de CO2, cantidad de oxígeno, la cantidad del gas, el ritmo cardíaco, ¿vale? Muchísimos parámetros que podemos controlar en la cirugía. Aquí se ve reflejado al veterinario en la fotografía. Y bueno, lo que decía, el CAM, la concentración alveolar mínima. Si el animal, cuanto más edad, disminuye la CAM, en gestaciones disminuye la CAM, en hipotermia disminuye la CAM, ¿vale? Ahí tenéis todos los factores que la alteran. Fármacos estimulantes del sistema nervioso la aumenta, lógicamente, si el animal está más estimulado, hará falta mayor cantidad de anestésico para que actúe, etcétera, ¿vale? En cambio, es independiente de los AINES y del género del animal. Esto es importante porque, como comentábamos antes, no tiene analgesia. Tenemos que combinarlo con AINES, que os los he comentado. Con lo cual, vemos que al utilizar AINES no vamos a ver alterada la cantidad del agente inhalatorio que vamos a suministrar. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. La anestesia intravenosa total, ¿vale? Donde la inducción, mantenimiento, se hace con fármacos intravenosos, ¿de acuerdo? Del PDF que os he explicado antes, ese punto donde en mantenimiento estaban utilizando gases, pues aquí utilizarían anestésicos intravenosos, ¿vale? Como os decía antes, con los gases era muy fácil regular la cantidad a través de esa llavecita que teníamos en el vaporizador, mientras que en intravenoso, bueno, hay otro tipo de aparatos que también tienen su coste y su funcionamiento. Aquí tenemos unas 2 bombas de infusión continua y una manual, ¿de acuerdo? También se pueden utilizar no solo para anestesia, sino para medicamentos que queremos que estén de una manera continua, de una dosis continua en el animal, ¿de acuerdo? A lo largo del tiempo. Con esto, al final, lo que estamos controlando es la cantidad de anestésico circulante en el animal en el tiempo. ¿Qué pasa con esto, con los anestésicos intravenosos? Que su retirada, ¿vale? El que desaparezcan del cuerpo del animal es más lenta, ¿vale? Los despertares son peores, incluso a veces hay que añadir anestésicos, fármacos para que el animal se despierte, etcétera. Aquí os he puesto
algunas bombas, ¿vale? La manual la tengo aquí, a ver si la podemos ver un poquito y os enseño alguna cosita de ella. Dame un segundito, por favor, que encuentre la gestión de cámaras. Aquí la tengo. Y cambiamos a la otra cámara. ¿Vale? Esta sería una bomba de un solo uso, ¿vale? En las que tenéis... Espera, que lo voy a hacer más grande. Así. La veis en grande, ¿verdad? Sí, está todo grande. Perfecto. Pues nada, aquí lo que tendríamos... A ver, vamos a quitarle el plastiquito. Viene en la bolsa esterilizada, ¿vale? Vamos a quitarla del medio para que no nos moleste. Viene todo muy bien enrolladito. Vale, y lo desplegamos. ¿Vale? Tendríamos la parte que vamos a colocar en el gotero, ¿vale? Vamos a clavar, ¿veis el pincho? Claramente. En el septo, donde tengamos el producto, ¿vale? Y para que se nos llene el dosificador. ¿Vale? El dosificador es este. Y luego tenemos la otra parte, os la enseño, que irá conectado a la vía intravenosa y un pequeño septo que tenemos por si queremos inyectar algún otro fármaco, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que vamos controlando aquí es a través de la entrada. Veis, aquí tenemos la típica llave de entrada que podemos, ¿veis? La vamos cerrando o la vamos abriendo para que entre más o menos cantidad y aquí la de salida. ¿Vale? Entonces, vamos llenando. Sabemos aquí la cantidad que hay en mililitros, volumen del fármaco. Nosotros sabemos los gramos mililitro que tenemos de fármaco. Entonces, calculando la velocidad de mililitros hora o minuto que estamos inyectando en el animal, sabemos la cantidad de gramos minuto que tiene el animal del anestésico, ¿vale? Esto, cálculo de dosis, ¿vale? Si ya sabéis que tenemos alguna clase por ahí de cálculo de dosis, es importante para hacer el cálculo del anestésico en el animal. Bueno, ya habéis visto, este sería más sencillito para poder hacer una operación, una cirugía en cualquier momento. Voy a cambiar de cámara ya. ¿Vale? Pero lo habitual es esta bombita de aquí, donde la parte que podemos ir cambiando es la jeringuilla del medio, ¿vale? Lleva una pequeña bomba que es la que va moviendo el émbolo, ¿de acuerdo? En vez de ir regulando la entrada y la salida, pues aquí la bomba va moviendo el émbolo más deprisa o más despacio. ¿El círculo interior para qué sirve? Este que teníamos verdosillo, que aquí se ve amarillo. Eso es para ver rápidamente de un vistazo el nivel de líquido que tenemos en el interior, ¿vale? Porque para no tener que estar ahí... Espera que lo pongo. A ver, ¿dónde te tengo? Vale. Esto de aquí, ¿verdad? ¿Vale? Esto cuando se va llenando de líquido, esto es el testigo que me indica si tengo 10, 20, 30, 40, 50, ¿vale? Es para verlo más fácil. No voy a estar ahí, no me tengo que acercar ahí para ver como un cegato las marcas. Lo veo de lejos muy fácil. Espera, que no estoy. Que me pongo. ¿Claro? Vale, perfecto. Pues continuamos. Y luego, bueno, aquí tendríamos ya una máquina más moderna, ¿vale? Más compleja, ¿de acuerdo? Donde podemos programar es parecido a una de infusión de fluidoterapia, ¿vale? Es muy similar. ¿Desventajas y qué tenemos? Bueno, los fármacos intravenosos por dosis y productos son más caros, ¿vale? Para el mantenimiento de la anestesia. Y, como os decía antes, los cambios en la profundidad anestésica son más lentos, tanto de inicio como para cambiar de un plano a otro, como para salir de los mismos.
¿vale? Y luego las recuperaciones son más largas porque necesitan ser metabolizados. ¿De acuerdo? En el riñón, en el hígado, que además si tenemos un animal que sabemos que tiene el riñón o el hígado tocados, pues vamos a intentar evitar este tipo de anestesias. ¿Qué agentes utilizamos? Bueno, pues los más típicos son el propofol, que seguro que sonará. De hecho, si nos vamos al documento que tenemos, ahí lo tenemos, el propofol, ¿lo veis? Pues ha inducido con propofol y ha metido isoflurano. Fijaros aquí, en estos diagramas de flujo, que os pueden servir bastante de ayuda. Fijaros en el sí, y espera que tengo esto en medio, y en el no. Si el animal se puede intubar, es decir, no hay ningún problema, pues de elección hacemos la anestesia inhalatoria. ¿Que el animal tiene un problema y no lo podemos intubar? Pues vamos a tener que hacer el mantenimiento con intravenosa, ¿vale? Con lo que estamos hablando ahora. ¿Vale? Entonces vamos a tener que utilizar propofol. Ahora os comento lo del propofol en gatos. Pues sí, ves, Sandra, ya ves que la anestesia intravenosa sí que daña los riñones. ¿Vale? Entonces lo que os digo, aquí, en este caso que pone si se puede intubar sí, no. También podríamos poner, ¿tiene problemas renales hepáticos? Sí, no, ¿vale? Entonces, también podríamos hacer ese diagrama. Si tiene problemas renales hepáticos, vamos a intentar ir por aquí, al isoflurano, ¿vale? Si no lo podemos intubar y tiene problemas renales y hepáticos, pues al final nos va a tener, si tenemos que hacerle la cirugía, no nos va a quedar otra que hacer la intravenosa, ¿vale? A ver, lo que me comentabais de los gaticos. Vamos para allá. Sí, el isoflurano es inhalatorio. El isoflurano, el alotano y no me acuerdo, el siboflurano, que no me acuerdo cómo se llama, el jolín. Yo en mi cabeza. El sevoflurano, sí, lo he dicho bien, además. ¿Vale? Sí, la inducción siempre suele ser intravenosa. ¿Para hacer una limpieza vocal se le puede poner isoflurano? Sí, se puede. De hecho, es lo mejor hacerlo con gases. Por eso mismo, porque dices, ¿para qué voy a andar complicándome si no es necesario y dispongo de ello? ¿Vale? Lo que os decía, propofol, debido a las dosis, claro, cada medicamento en cada animal lleva unas dosis diferentes. Entonces, debido imaginaros, si tengo un bote que me viene 10 miligramos por mililitro y al perro le tengo que añadir 20 miligramos, pues le pongo 2 mililitros. Pero si al perro le tuviera que añadir, yo qué sé, 300 miligramos, por decir una barbaridad, pues tengo que añadirle 30 mililitros. ¿Vale? Digo, pues no, a lo mejor ese medicamento no me vale para perros, ¿vale? Hay que ver también eso. Porque claro, también tienes coste, comodidad, etcétera. Y luego, meter toda esa cantidad. Esto es exagerado, ¿vale? Esto que estoy diciendo, estas cantidades. En gatos, ¿por qué no he recomendado? Primero por la dosis, porque hay que poner muy poquito, hay que poner muy poquitos mililitros y es un peñazo cogerlo. Y segundo, porque produce un problema en los hematíes del gato, en los glóbulos rojos, ¿vale? Produce una especie de malformación en los mismos, se aglomeran y, claro, luego le produce problemas circulatorios. Entonces, no siempre, ¿vale? En los documentos que os he pasado tenéis descrito esta sintomatología. No es frecuente, pero puede ocurrir. Entonces, bueno, pues si es incómodo de administrar en gatos y además puede tener esta problemática, pues vamos a intentar evitarlo. Tenemos la alfaxolona, ¿de acuerdo? Pues vamos a utilizarla en gatos. El propofol, bueno, pues tiene una inducción y una recuperación rápidas porque tiene un metabolismo rápido en riñón e hígado, pero no posee efecto analgésico, ¿vale? Entonces tenemos que utilizarlo con opioides, ¿vale? Para poder tener ese efecto analgésico. Luego veremos algún opioide. Y además produce una depresión cardiovascular. Antes os decía que no nos interesa mucho este tipo de depresión
de cardiovascular, respiratorio, etcétera. Entonces, si tenemos un problema cardíaco, pues tampoco vamos a tirar por este agente, ¿de acuerdo? Vamos a buscar otro alternativo. El alfaxolona que os decía en gatos. Bueno, pues es exactamente igual, ¿vale? Pero más recomendado en gatos. ¿Se puede utilizar en perros? Sí, pero como la dosis en perros hay que utilizar más mililitros, el precio se dispara. Entonces vamos a utilizar el propofol en gatos, alfaxolona, perdón, propofol en perros, alfaxolona en gatos. ¿Vale? No hay mayor problema. Veréis todavía que es muy frecuente utilizar propofol para todo. Tampoco es mayor problema, ¿vale? Pero si podemos utilizar alfaxolona, pues vamos a intentar utilizarla. Ketamina, la típica de toda la vida, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues tiene una depresión de la corteza cerebral especial, ¿de acuerdo? Donde el animal está inconsciente, pero no, ¿vale? Tiene el sistema límbico activado, entonces tiene un sistema parecido, o sea, un estado similar a la catalepsia, como os pongo ahí. Tiene los ojos abiertos, centrados, parece que está mirando, tiene ciertos reflejos y además tiene tono muscular, ¿vale? Tiene una rigidez muscular. Este es muy utilizado en caballos. La ketamina además produce lo más peligroso, lo más desagradable es el mal despertar. Los perros se despiertan como con pesadillas, en fin. Ya dando los anteriores, pues bueno. Pero a veces hay que usar este, ¿vale? Porque este tiene la función cardiorrespiratoria estable, mientras que los anteriores nos daban depresión cardiovascular. Pues si tenemos problemas cardiovasculares, tendremos que optar por la ketamina, ¿vale? Por eso están todos, no hay ninguno perfecto, ¿vale? Hay que conocerlos todos, hay que saber que existen, hay que consultar, hay que ver qué animal tenemos en la consulta. Para ello estarán las pruebas anestésicas, que luego hablaré de ellas. Como produce tono muscular, la rigidez muscular, la ketamina, pues hay que añadir relajantes musculares. Tiene un efecto analgésico fuerte, pero es corto, ¿vale? Esa parte de la ketamina es así. Entonces, es conveniente mezclar con opioides. Hay que hacer, ya llevamos un cóctel aquí. Tenemos relajantes musculares, opioides, ketamina. ¿Qué opioides tenemos? Pues bueno, tenemos la morfina y la metadona, que hay que tener receta de estupefaciente y están muy controladas. Hay que saber cuánto entra en la clínica, cuánto sale de la clínica. El butorfanol con receta hospitalaria. Y el más habitual y utilizado es la buprenorfina, ¿vale? Sobre todo se utilizan como analgésico. ¿Vale? Los demás agentes que os he comentado serían los anestésicos para mantenimiento y la buprenorfina sería la que utilizaríamos como opioide, ¿vale? Más habitual. También tenemos, esto no se me ha cambiado, la medetomidina, desmedetomidina y silacina. Os sonarán los agonistas alfa-2. Todos estos son agonistas alfa-2 que producen, pues eso, una sedación, analgesia y relajación muscular. ¿Por qué los utilizamos? Por esa clave que tenemos ahí. Reducen los requerimientos de otros fármacos. Estos no se utilizan por ellos mismos para producir la anestesia, sino que los combinamos con los anteriores, ¿de acuerdo? Lo mismo con las benzodiazepinas, ¿de acuerdo? Esto es lo que conocemos y lo que se utiliza en las premedicaciones, ¿vale? Si vamos, perdonadme, al ejemplo de protocolo que os he puesto al principio, para que veáis que no os miento, ¿vale? Aquí tenéis la medetomidina, la desmetomidina, ¿vale? Que los tenemos aquí, ¿vale? Para producir, esto sería la premedicación. Aquí estamos en un ASA 1, ¿vale? En un perro. Es decir, un perro que va a hacer una intervención quirúrgica normal y que está sano. ¿Vale? Si nos vamos a un ASA 4, que hay por aquí, o un ASA 3, ya nos ha cambiado un poquito. ¿Vale? Ha utilizado un opioide y el midazolam. Mientras que aquí estaba utilizando los agonistas alfa-2. ¿Vale? Cambia un poquito. Entonces, en función de la categoría que tengamos del animal, nos cambia el protocolo. Vale, vamos a continuar. Y luego volveremos, si queréis, a los protocolos. Vale, que me voy. Ya está.
Lo que decía, la parcial, ¿vale? La que decía de la parcial. La inducción y mantenimiento de la anestesia con fármacos intravenosos utilizando anestésicos inhalatorios, ¿vale? ¿Esto qué va a permitir? Reducir las dosis de los fármacos, tener el uso de oxígeno que comentábamos antes de la máquina de gases y que podemos cambiar de planos anestésicos muy rápido, ¿vale? Girando la ruletita del vaporizador del isoflurano o del que sea. Muy bien, pues os he comentado un poquito para que conozcáis, tengáis idea de los agentes que se utilizan y los tipos de anestesia, protocolos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un protocolo completo. Premedicación, inducción, mantenimiento y recuperación los tenemos en estos que os estaba enseñando. Los tenemos, ¿vale? También había uno que era la primera parte, que la tenemos aquí, ¿vale? La categorización debido al diagnóstico con las pruebas que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, ASA 1, ASA 2, ASA 3, lo que corresponda. Vamos a tener la premedicación, la inducción, el mantenimiento y el tratamiento despertar, ¿de acuerdo? Lo que corresponda. En cada caso de ellos, aquí tenemos otra categorización, ASA perros, aquí tenemos gatos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está usando Propofol. ¿Vale? Os decía que no es recomendado, pero se puede utilizar. ASA 3, ¿vale? Y no sé si había alguno más. Ah, sí, para pediátricos, ¿vale? Aquí las diferencias van a ser principalmente las dosis, ¿vale? Así podéis ver un poquito las cantidades que se utilizan. ¿Ves? Aquí aparece la ketamina, porque tenéis un animal pediátrico nervioso, ¿vale? Pero esto es un protocolo, hay muchos, ¿vale? Esto es para que veáis uno. ¿Vale? Evaluación del paciente, ASA 1, ASA 2, ASA 3, premedicación, inducción, mantenimiento y recuperación. Vamos a ello. Pediátrico, lo que sería infantil, ¿vale? Cachorros. Primero, vamos a definir el estado sanitario del paciente, su historia clínica, que lo deberemos de conocer en la clínica, ¿de acuerdo? Y en función de esto evaluaremos el riesgo anestésico. Los ASA, que os decía, el American Society of Anesthesiology, que se me lengua la traba, que es lo que nos va a dar un poquito la categoría para luego utilizar un protocolo u otro. Controlar los riesgos, ¿vale? Como os decía, ASA 1, paciente totalmente sano, una enfermedad sistémica leve, sistémica moderada, ASA 4, sistémica grave, que pone en peligro la vida del animal, ¿vale? Una piometra. ASA 5, paciente moribundo, y la E se añade cualquiera, ¿vale? Para decir que es una emergencia, porque puede ser un paciente totalmente sano, pero que haya que meterla a quirófano de inmediato porque si no podamos tener algún problema. En este caso, pues puede ser una obstrucción intestinal grave, ¿vale? El paciente en principio está sano, pero claro, tenemos que tratar. Entonces, ASA 1E, ¿vale? Entonces, para determinar los parámetros y definir el estado del animal, se hacen unas pruebas, ¿vale? Perdona, Eva, ¿cuál querías que te pusiera un momento? ¿Esta? Recordad que está grabado, luego lo podéis ver en cámara lenta, podéis ir pausando y copiáis lo que queráis. ¿Vale? Pero bueno, es evaluación, premedicación, inducción, mantenimiento y recuperación. Nada. Entonces, como os decía, las pruebas. Bueno, las baterías de primera intención, que serían las básicas, donde se hace para todos, ¿vale? Que se pone ahí global. Es para el estado general, donde vamos a hacer bioquímica sanguínea, hematología, análisis urinario y electrocardiograma, ¿vale? Pues tenemos que saber cómo vamos a encontrar el estado. Sería el estado básico del animal. Y luego tenemos la de segunda intención, donde ya tenemos algún problema localizado y queremos, evidentemente, tenerlo asegurado. Oximetría para ver el oxígeno, si el animal está recibiendo la cantidad suficiente de oxígeno. Una radiología, ya sea una radiografía de tórax, una abdominal, pues para ver órganos.
por ejemplo, una radiografía de tórax para evaluar la forma del corazón combinada con el electrocardiograma, una ecografía en el caso de las piometras, ¿de acuerdo? Una capnografía, en fin, hay más pruebas, ¿vale? Pero todo ello orientado hacia la problemática que pueda tener ese animal, ¿de acuerdo? Pero en principio con la batería de primera intención, que es la básica para animal sano, sería suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que vayamos a hacer una anestesia general al animal, bioquímica sanguínea, hematología, análisis de orina y un electrocardiograma. El ASA5, eso al final, en el caso del ASA5, si hay que hacer o no la cirugía, vendrá un poco definido por el dueño y el veterinario, ¿vale? Si puede haber alguna posibilidad, es que, a ver, es un poco complejo, porque sí, como tú dices, con o sin cirugía. Pero ten en cuenta que es que esto es por la anestesia para la cirugía, pero igual hay otros métodos, ¿vale? Pero bueno, no te preocupes que esto normalmente no lo vamos a ver en veterinaria, ¿vale? Veterinaria 1, 2, 4. 1, 2, 4 es lo más habitual. Las premedicaciones. ¿Para qué queremos la premedicación? Como decía antes, lo que queremos es manipular al animal, que no se haga daño, que no se estrese, ¿de acuerdo? Se quede calmado, lo podemos manejar más fácilmente, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a hacer una castración, pues lo sedamos y el animal ya se va quedando ahí relajado, ya lo puedes manejar, le puedes preparar la zona, no se va a estresar, etcétera. Control del dolor durante el periodo perioperatorio. Si viene con algún traumatismo, pues evidentemente de esta manera ya le vamos a eliminar también ese dolor, ¿vale? Favorecer la inducción. Como comentábamos, había ciertos fármacos que permitían la reducción de los posteriores, ¿vale? Propiciar el equilibrio de las constantes vitales relacionado con el anterior, disminuir las dosis relacionado con el anterior, favorecer recuperación anestésica suave y paulatina relacionado con lo anterior. Y bueno, ahí tenéis la premedicación que se suele utilizar, que os decía, los opiáceos, agonistas alfa-2, etcétera. Carprofeno, que sería un AINES. Entonces, fijaros la importancia de la premedicación, ¿de acuerdo? Es muy importante para tener una buena anestesia, tener un buen despertar, tener un buen manejo del animal, ¿vale? Es muy importante. La inducción. La inducción es donde vamos a llevar el animal, ¿vale?, a la depresión del sistema nervioso central. Hoy riesgoso, hoy riesgoso, no sé qué he puesto ahí. Este caso, lo que vamos a tener es, vamos a eliminar reflejos, vamos a tener una inconsciencia del mismo, vamos a poder intubarle de una manera fácil y sencilla, ¿de acuerdo? No vamos a tener los reflejos de deglución, etcétera. Bueno, no mucho más que decir de la fase de inducción, más que los fármacos que os hemos comentado antes, que pueden ser propofol alfasolona, el propio isoflorano en el caso de la anestesia solo por gases, ¿vale? Y el tiopentotal sódico, que es un barbitúrico. Que este también se utilizaría en los casos de eutanasia, ¿vale? Combinado con otros. Mantenimiento. Bueno, pues el mantenimiento es donde van a entrar en juego la máquina de gases, las bombas de inducción intravenosa continua, para que tengamos la dosis justa y necesaria en todo momento para nuestro animal. Nosotros, evidentemente, antes de comenzar la cirugía, hemos pesado al animal. Hemos calculado las dosis en todo momento que tenemos que administrarle. ¿De acuerdo? Y esto lo aplicaremos en este punto. ¿Vale? Además, aquí vamos a tener la fluidoterapia. ¿Vale? Vamos a tener Ringer lactato para prevenir la deshidratación. En el caso que se pueda aplicar, ya sabéis que hay pautas de fluidoterapia que en ciertos casos no se pueden aplicar. Y sobre todo vamos a mantener el animal caliente. Normalmente utilizamos una esterilla, iba a decir electrificada,
No, con una resistencia eléctrica que va a mantener al animal caliente. Tened en cuenta que su metabolismo ha bajado muchísimo, entonces va a empezar a entrar en hipotermia. Vamos a evitarlo. ¿Vale? Vamos a evitarlo. Bueno, todo esto creo que lo hemos ido comentando. Nada que destacar de esa parte de ahí. Voy un poquito más rápido para que podamos acabar bien de hora. Y la recuperación. Vale, la recuperación, la parte más importante es lo que os he destacado ahí. Muy bien, Nerea. Es lo que os he destacado ahí. Analgesia. No queremos que el animal, cuando despierte, cuando recupere la conciencia, sufra. ¿Por qué? Es innecesario. Tenemos que asegurar un nivel adecuado de analgesia, ¿de acuerdo? Si la operación ha sido leve y consideramos que 5 horas de tratamiento analgésico es suficiente, pues de acuerdo. Si el animal tiene que quedar hospitalizado porque aunque esté bien y pueda andar y tal, va a tener dolores y si se lo llevan a casa, pues se queda hospitalizado, ¿de acuerdo? Tenemos que asegurar un despertar confortable, que esté en un sitio cálido, seguro, sin ruidos, ¿vale? Lo que vienen a ser las típicas jaulas de hospitalización, ¿vale? Donde podemos tener monitoreo adecuado, podemos hacer las pautas de fluidoterapia, etcétera. Y además van calefactadas, con luz, etcétera. Y esto ha sido todo por hoy, ¿de acuerdo? Como os he dicho, he simplificado un poquito la clase. En cambio, os he proporcionado este material. Trabajarlo, por favor, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengáis sobre el mismo, me la enviáis. Recordad que no tenéis que profundizar todo lo que os he dado, ya que vais a estar trabajando siempre de la mano del veterinario, ¿de acuerdo? Y si puede ser un veterinario especialista en anestesia, mucho mejor. ¿Dudas y preguntas que tengáis? No, a vosotros por asistir. Me alegro mucho. Sí, os la pongo la de la inducción. Sí, claro, los animales braquicefálicos sí que tienen dificultad con la anestesia. A ver, con la anestesia en sí no. Lo que vamos a tener una cierta dificultad es en la respiración, ¿de acuerdo? En esos, si podemos evitar hacer una anestesia intravenosa pura, ¿de acuerdo? Pues lo antes posible, María. La subiré lo antes posible. Vamos a evitarlo. O sea, o hacemos una anestesia inhalatoria o hacemos una anestesia mixta, ¿de acuerdo? Pero vamos a intentar tenerlos intubados. Si no, tú piensas que un braquicefálico, si no lo tenemos intubado, si a nada que tenga cualquier problema respiratorio o la cantidad de oxígeno que le empiece a entrar sea menor, como respiran mal, podemos tener un problema, ¿de acuerdo? ¿Cuánto varía el precio del TIVA y del inhalatorio? Pues a ver, un aparato de gases te puede rondar los 8 o 9 mil euros, ¿de acuerdo? Ahora hay más caros, habrá alguno más barato, pero a la larga lo vas a recuperar. Y luego es que la ventaja de tener el animal con la respiración controlada, ¿vale? Con la cantidad de oxígeno controlada, la cantidad de CO2 exhalado y no tenerlo, y luego el coste de los intravenosos es alto, ¿vale? Porque tienes que utilizar bastante, ¿vale? No es que sea caro el producto, pero tienes que utilizar bastante. Vale, pues nada, pues muchas gracias a todos por asistir y nos vemos pronto. Y si no nos vemos pronto, pues feliz Navidad a todos, ¿de acuerdo? Muy bien, que paséis buen día. Hasta luego.